Bienvenidos, soy Yaiza López de la Escuela Profesional Javeriana. Voy a explicar los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? ¿Para qué sirven? ¿Cuántos tipos hay? Los Incoterms son un conjunto de normas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. ¿Cuántos tipos hay? Pues como vemos aquí hay 4 tipos. Tenemos el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Vamos a empezar con el grupo E, que como característica principal tiene que la entrega directa es a la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que las mercancías se ponen a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor. En este grupo solo tenemos un Incoterm, XW, en fábrica. Ex-Works, en fábrica. Este Incoterm se puede utilizar para cualquier tipo de transporte, tanto ferroviario, aéreo, transporte por carretera y marítimo. En este Incoterm el vendedor se encarga de poner a disposición del comprador la mercancía en sus propias instalaciones. Y hasta aquí es donde llegan sus costes y los riesgos del vendedor. El comprador, sin embargo, se encarga de todos los costes hasta las instalaciones del vendedor, incluso de cargar la mercancía dentro del primer transporte contratado por el comprador en el país de origen. También se encarga de los costes de despacho de exportación, del transporte principal, del despacho de importación y del transporte interior dentro de su propio país hasta llegar a sus instalaciones. El siguiente grupo del que vamos a hablar es el grupo F, que se caracteriza por que la entrega es indirecta sin pago del transporte principal. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Eso es entrega indirecta sin pago del transporte principal por parte del vendedor. Dentro de este grupo tenemos 3 Incoterms: FCA, Free Carrier; FAST, Free Alongside Ship; FOB, Free On Board. Free Carrier. El vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado sin descargar. Y a partir de ese momento es cuando transmite los riesgos al comprador. El vendedor se encarga del transporte interior dentro del país del vendedor, del despacho de exportación, y el comprador se encarga del transporte principal, que puede ser ferroviario, aéreo, por carretera o marítimo, del despacho de importación, del transporte interior dentro del país del comprador hasta llegar a sus instalaciones. Sin embargo, si el lugar acordado es en las instalaciones del vendedor, el vendedor tiene la obligación de dejar la mercancía cargada dentro del primer transporte utilizado por el comprador. FAS, libre al costado del buque. Este Incoterm es únicamente marítimo, solo se usa para transporte por mar. El vendedor entrega la mercancía en el puerto de embarque convenido y sin cargar en el buque. Solo se encarga y tiene la obligación de dejarla al costado del buque, como su nombre indica. A partir de ahí, el vendedor transmite riesgos y costes al comprador. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor se encarga del transporte interior dentro del país de origen, del despacho de exportación y de dejar la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador, sin embargo, se encarga del transporte interior dentro del país de destino, del despacho de importación y del transporte principal. Free on board, franco a bordo. En este Incoterm, el vendedor transmite los riesgos y entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque acordado. El vendedor se encarga del transporte interior dentro del país de origen
del despacho de exportación y de cargar la mercancía en el buque. El comprador, sin embargo, se encarga del transporte principal, en este caso es marítimo, del despacho de importación y del transporte interior dentro del país de destino. Ahora vamos a hablar del grupo C, que se caracteriza por su entrega indirecta con pago del transporte principal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el vendedor contrata el transporte, pero sin asumir ningún riesgo de pérdida o daño de la mercancía. En este grupo tenemos 4 tipos de Incoterms: CPT, CIP, CIF y CFR. Vamos a hablar de ellos. En primer lugar tenemos el Incoterm CPT, transporte pagado hasta. En este Incoterm, como vemos en la diapositiva, no coinciden los riesgos y los costes. Bien, vamos a verlo. El vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado en el país de destino sin descargar. ¿De acuerdo? Sin embargo, transmite los riesgos en el país de origen una vez deja la mercancía cargada en el transporte principal, que puede ser de cualquier tipo: ferrovial, aéreo, por carretera o marítimo. En este Incoterm no es obligatorio contratar un seguro. En caso de contratar un seguro, sería el comprador el que lo tuviera que contratar y el beneficiario. El vendedor entonces se encarga del transporte interior dentro del país de origen, del despacho de exportación y del transporte principal. Y el comprador se encarga de descargar la mercancía en el lugar acordado, del despacho de importación y del transporte interior dentro del país de destino. Ahora os voy a hablar del CIP, transporte y seguro pagados hasta. Igual que en el Incoterm anterior, no coinciden los riesgos y los costes. Es decir, los costes del vendedor son transporte interior dentro del país de origen, despacho de exportación, transporte principal y seguro. En este Incoterm es obligatorio que el vendedor contrate un seguro haciendo como beneficiario al comprador. Sin embargo, el vendedor transmite los riesgos una vez deja la mercancía cargada en el transporte principal, que puede ser ferroviario, aéreo, por carretera o marítimo. Y el comprador se encarga del despacho de importación, de descargar la mercancía en el lugar de destino acordado, del transporte interior dentro del país de destino hasta hacer llegar la mercancía a sus instalaciones. Ahora os voy a hablar del Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. Es exactamente igual que el anterior, que el CIP, sin embargo, solo se utiliza para transporte marítimo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo era el anterior? Bien, el vendedor se encarga de entregar la mercancía en el país de destino en un lugar acordado. Sin embargo, transmite los riesgos una vez que deja cargada la mercancía en el buque. Es decir, el vendedor se encarga de los costes del transporte interior dentro del país de origen, del despacho de exportación y del transporte principal, incluso de descargar la mercancía en el lugar de destino. También es obligatorio que el vendedor contrate un seguro haciendo al comprador de beneficiario. El comprador se encarga del despacho de importación y del transporte interior dentro de su país. Ahora voy a hablar del Incoterm CFR, coste y flete. En este Incoterm, igual que hemos visto en todos los demás, no coinciden ni riesgos y costes. Con todos los demás me refiero a los del grupo C. Entonces, el vendedor se encarga del transporte interior dentro del país de origen, del despacho de exportación
y del transporte principal, que en este caso es solo marítimo, y de dejar la mercancía descargada en el lugar de destino. El vendedor transmite los riesgos una vez que deja la mercancía cargada en el buque. En este Incoterm no es obligatorio contratar un seguro. En caso de hacerlo, tendría que ser el comprador el que lo contrate. El comprador se encarga del despacho de importación y del transporte interior dentro de su país. Por último tenemos el grupo D, que se caracteriza por entrega directa en la llegada. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. En este grupo solo tenemos 3 Incoterms: DAT, DAP y DDP. Ahora os voy a hablar del DAT, entregado en la terminal. En este Incoterm, como vemos aquí, coinciden los riesgos y los costes del vendedor. Vamos a verlo. Entonces, el vendedor se encarga del transporte interior dentro del país de origen, del despacho de exportación, del transporte principal, que puede ser de cualquier tipo, por tren, aéreo, por carretera o marítimo. También tiene la obligación el vendedor de dejar la mercancía descargada en la terminal de destino, en el país del comprador. Y es justo en este momento en el que transmite los riesgos al comprador. Es decir, el comprador solo se encarga del despacho de importación y del transporte interior dentro de su país. Ahora os voy a hablar del DAP, Delivered at Place. Esto quiere decir que el vendedor se encarga de todos los costes hasta el país del comprador, en el lugar acordado. Bien, a partir de ese momento en el que el vendedor deja la mercancía a disposición del comprador, es cuando transmite los riesgos. Tiene que dejar la mercancía sin descargar. Bien, el vendedor se hace cargo de los costes de transporte interior dentro del país del vendedor, del despacho de exportación, del transporte principal, que en este caso puede ser por tren, aéreo, por carretera o marítimo. También tiene la obligación del transporte interior dentro del país del comprador hasta el lugar de destino acordado. Sin embargo, el comprador es el que se hace cargo del despacho de importación. Por último tenemos el DDP, Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. En este caso es el vendedor el que se encarga de todos los costes y riesgos hasta el punto acordado en el país de destino y tiene que dejar la mercancía sin descargar a disposición del comprador. Es decir, todos los costes de transporte interior en el país del vendedor, despacho de exportación, transporte principal, que en este caso es polivalente, despacho de importación y transporte interior dentro del país del comprador corren a cuenta del vendedor. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto!